Recording in programs. Okay. Arrancamos entonces. Hay que darle, ¿verdad? Pero ya llegó más que va. Vamos a ver este testimonio. Uh-huh. En el libro de capítulo 1 hacia la nueva perspectiva, esta es la historia del pastor Clay, ¿no? Dice, era una tarde finalizando noviembre cuando el pastor Clay y su esposa Beth llamaron a la oficina diciendo, Choc, lamentamos molestarte, hermano. Clay comenzó despacio. Beth y yo estamos en una situación que no hayamos que hacer ni qué decir. Nuestra hija mayor se marchó a la universidad bíblica y lo que sabemos es que ella no está allá, sino que se ido a California con un tipo. Ella recibió una generosa herencia de su abuela para la universidad y ahora lo está estropeando con ese muchacho. O sea que con la herencia que era de su abuela fue para pagar su universitario de 5 años y sale casi como $100,000 anuales. Gente casi hay $15,000 invertidos ahí que se está desperdiciando un futuro completo. Y el pastor está aquí, estaba muy preocupado, ¿no? Dice, intentamos hablarle y no quiere escucharnos. Dice que esa es su vida. Pensamos que nuestra hija no fue criada para esto y no hayamos qué hacer. ¿Usted cree que por esto debería yo renunciar a la iglesia como pastor? Aquí cerca de Barquisimeto, en la ciudad, donde un pastor, su hija está en Lima y está haciendo cosas muy, muy inmorales y quieren echar al pastor de la iglesia. Pero esta muchacha ya es adulta, el pastor no tiene injerencia ya sobre eso. Y entonces, No solo eso, sino que a veces cuando alguno de nuestros hijos comete algún error, a veces, por supuesto, nosotros también nos tendemos a descalificarnos. Tanto nos descalifican afuera como también nosotros, el enemigo nos acusa y nos descalifica. Ciertamente tenemos algún grado de responsabilidad en qué sentido de lo que sembramos, ¿verdad? Pero ya al dar paso a Dios, a nuestros hijos adultos, ya se los entregamos a Dios y nosotros lo que tenemos que trabajar es todo este plan para recuperar su corazón, este plan para tener una mejor relación, este plan para cambiar la perspectiva. Entonces, es fuerte porque la acusación que viene del enemigo y que viene a veces de las personas afuera se siente. Y quizá este pastor se sentía pues como que debería renunciar al pastorado porque su hija no tenía una conducta adecuada. ahora para nuestra cultura que está viviendo en Venezuela, eso está pasando también, pero hagamos un balance, porque un extremo es decir, son adultos, yo nada tengo que ver, no tengo ninguna responsabilidad, que eso es correcto. Hay responsabilidad. Y el otro extremo es decir, no, soy tan responsable de renunciar, no sirvo como pastor. O sea, obviamente, el pastor, como hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos, a veces hemos sido muy religiosos, hemos descuidado la crianza en el hogar, eh, no sabíamos cómo criarlos, y ese fue el otro caso. Tenemos 8 hijos y la menor tenía 9 años de edad cuando nosotros conocimos el libro Cómo controlar la ira. Y ese menor lo hicimos con muchas lágrimas porque ya la menor ya estaba hecha y torcida, o sea que todo lo que está ahí no lo sabíamos. Hicimos todo lo contrario. Entonces, no hay culpa, pero sí hay cierta responsabilidad. O sea, ¿cuál es la responsabilidad? Que esa responsabilidad que sintamos, sin culpa, por supuesto, nos motive a esto, a buscar cómo poder mejorar la relación. O sea, si nos sentimos sin ningún tipo de responsabilidad, no va a haber la motivación para buscar eh, hacer la transición para unos buenos mentores, unos consejeros sabios y amigos de nuestros hijos. O sea que si yo digo, bueno,
Ellos verán, ellos están tomando sus decisiones, ellos son adultos, claro. Yo debo mirar allí cuál fue mi cuota de responsabilidad, pero no para culparme, porque ya el Señor dice, bueno, ya me los entregaste a mí, yo pongo lo que falta. Este, que es lo que me digo siempre a mí en cuanto al Señor. Señor, tú pones lo que falta. Eso es el Señor, pues. Nos lo entrega y bueno, hicimos lo mejor que pudimos con la madurez que teníamos, con el conocimiento que teníamos y el Señor pone lo que falta porque Él es el verdadero Padre. Entonces, Uh-huh. entonces nuestra cultura, por ejemplo, en Estados Unidos, el 95% de los libros buenos de crianza de los hijos están en inglés. Hay un 5% que están en español, pero son los más mediocres. O sea, nosotros como latinos realmente es diferente. Un pastor, no podemos compararlo con un pastor americano, que se casaron vírgenes, que su abuelo y bisabuelo también eran muy ordenados y tienen una buena doctrina. Nosotros realmente, eso pasa porque realmente hemos cometido muchos errores como padre y como pastor. Entonces, Uh-huh. simplemente al ver ese resultado, tengo hijos que están actuando muy, muy desordenadamente. ¿En qué fallé yo? Ah, ok. Debo confesar, reconocer, después puedo decir, en mi hogar hubo favoritismo, hubo rechazo, hubo crítica, discipliné con ira, fui perfeccionista, fui muy responsable en muchas cosas, me dediqué más a la iglesia, menos a la casa. Entonces, el pastor lo que tiene que hacer es hacer correcciones y entonces vivir en su nueva etapa, cambiar la perspectiva. Uh-huh. Pero entonces, un extremo es decir, yo no tengo nada que ver con eso, así que sigo viendo la mía vida sin correcciones. Entonces, quiere decir que siguió mal a Grey de su hogar, ahora cuando está, quiere decir que va a repetir los errores en la Grey que está dirigiendo. Entonces, simplemente reconocer, yo fallé en esto y esto y esto y esto, confieso ante Dios, rectifico, ahora tengo más experiencia, ahora soy mejor como pastor porque tengo más experiencia. Ahora la iglesia la voy a darle un mejor servicio y entonces no tengo por qué renunciar. Pero si Uh-huh. va a otro extremo, no pasó nada, el problema de ellos, entonces otro extremo, entonces quiere decir que necesitamos rectificar y muchas veces hay que revisar nuestra fe. Uh-huh. Entonces, porque realmente hemos vivido esa vida, porque tenemos una fe de repente no tan clara, muy doctrinaria, y entonces sigamos con la historia de... Entonces, ¿qué dice el pastor Beb? Dice, pienso que Beb y yo, Beb la esposa, ¿no? Pienso que Beb y yo solo tenemos que recuperar nuestro punto de vista o perspectiva. Bueno, pero no sabemos qué hacer. Una de las preguntas más formuladas por los padres que presentan dificultad con el crecimiento de sus hijos es, ¿qué podemos hacer? Pero existen otras que pueden ser importantes también, aunque nos lleve a respuestas que no queremos escuchar. ¿En qué momento nos equivocamos con ellos? ¿Por qué están actuando así? ¿Por qué no nos quieren escuchar? Probablemente estas preguntas revelan un profundo miedo. ¿Será que ya no les importamos? Todas las preguntas legítimas requieren de algunas respuestas, pero es necesario primero lograr una tarea y el pastor Clay lo expresó de la mejor manera. Nosotros necesitamos recuperar nuestra perspectiva. De eso se trata. El primer paso hacia la meta de construir una mejor relación con su hijo adulto o niño es dando un paso atrás. Luego tener una perspectiva realista acerca de ustedes mismos, de sus hijos y de sus propias vidas, tal cual es ahora, realista. Ah, yo fallé en esto y esto, un plan real y vamos a hacer los pasos correctivos. Y la transición de vida. Eso, la hija universitaria de Clay y Beb tenía la edad y el aspecto de una adulta, pero como lo escuché, describía, sonaba como si estuvieran hablando de una adolescente. Fue en ese punto que yo les pedí que chequearan la realidad. ¿Pueden ustedes ver a su hija como una adulta, aunque ella se comporte como una niña? Echando un vistazo al piso y moviendo despacio sus cabezas, me aseguraron que ellos sabían que ella era una adulta. ¿Pero por qué la duda? Les pregunté. Bien, queremos lo mejor de Dios para ella, pero no toma decisiones asertivas y tenemos que asegurarnos de que no estropee su vida. ¿Y ustedes van a hacer eso? Les Uh-huh. pregunté. Somos sus padres, ella tiene que escucharnos y no está actuando de la forma en la que la criamos. En lugar de responder enseguida, yo los miré,
Me di cuenta que ellos se estaban escuchando a sí mismos y que sus pensamientos y emociones chocaban entre sí. Como pastor, Clay sabía que ese era el plan de Dios para su hija, que podía disfrutar de sus derechos como la libertad de decidir, asumir su responsabilidad y vivir las consecuencias de sus decisiones, lo cual define la edad adulta. Sin embargo, él y Bev estaban renuentes en aceptar que su hija tomase decisiones diferentes a las que ellos creían que eran las correctas. Cuando un grupo de padres adultos niega a otro grupo de hijos adultos su derecho a decidir, asumir sus responsabilidades y vivir sus consecuencias, el conflicto seguirá obligatoriamente. Esto era lo que estaba sucediendo con Clay y Bev. Y esto que leíste último también va en todas las relaciones. Cuando algún adulto niega a otro adulto su derecho a decidir, asumir responsabilidades y vivir sus consecuencias, el conflicto viene O sea obligatoriamente. que Puede ser esposo, esposa, puede puede ser mi ser... esposa y yo, vamos a Ujú. estar claros, ¿eh? Cuando yo realmente me niego a ella a decir como una adulta, porque ella es una adulta, yo soy otro adulto, entonces es adulto adulto. O sea, no decir, como el esposo, quiero que tú te me sometas. Yo me someto a ella y se somete a mí. Y entonces ahora, Porque esto va con todas las con todas relaciones. las relaciones, y entonces es importante eso, a tratarnos como adultos con la libertad de decidir, de equivocarnos. Craig y Bev tuvieron que aprender de un modo más doloroso las tres cualidades que definen la edad adulta: el poder decidir, asumir sus responsabilidades y correr con las consecuencias. Los instintos paternales de Clay y Bell querían que su hija se evitara el dolor al cual se dirigía directamente y a gran velocidad. Sin embargo, los padres podían ahorrarse muchas angustias si ellos aceptaran la realidad de que, así como los hijos tienen el derecho y la responsabilidad de actuar de forma independiente de lo que sus padres decidan, también tienen el derecho de correr con las consecuencias de sus decisiones, aunque no nos guste, que nos duele. Así, estas sean problemas o conflictos. Reconociendo estos derechos, le dan a sus hijos la libertad de tomar sus propias decisiones, incluso las malas. El hecho de no haberle permitido a su hijo que decidiera como un adulto es un indicio de la falta de confianza que ahora ustedes tienen al pensar que no prepararon a sus hijos para la vida adulta. Eso a veces pasa, no la preparamos, pensamos que si nuestros hijos van a depender de nosotros, pero realmente ya son adultos y pueden vivir la vida como ellos deseen. Uno puede intervenir. Puede que como padres tengan que asumir parte de la responsabilidad de este fracaso. Es importante Allí eso. está. Puede que como padres tengan que asumir parte de la responsabilidad, culpa no, parte de la responsabilidad Y de este parte quiere fracaso. decir prepararnos para asumir esa vida ¿Mm? adulta, Y transformar nuestra mente, cambiar nuestra manera de hablar, de pensar, de dirigirnos a ellos, de respetarlos en su casa, de tener la pizarra limpia, si hay que pedir perdón, si hay que perdonar, perdonar. O sea, toda la trayectoria de lo que estamos trabajando, esa es nuestra responsabilidad. Eso es parte de asumir el fracaso, a veces en algunas áreas como padres. Dios le da herramientas bíblicas para sanar y mejorar las relaciones. Recuerden, la primera perspectiva importante, ustedes hicieron lo mejor posible. ¿Por qué razón? Porque ese niño que Dios lo dio, ese niño nació igual que yo y fue creado al mismo tiempo, pero nos encomendó a nosotros a criarlo. Y lo hicimos como sabíamos, lo mejor que podíamos. Y entonces, luego ya lo entregamos a su Padre verdadero y Dios ya verá cuál hará ser su justicia y venganza. Dios dijo que permitía el mal para que se diera el curso natural de las cosas hasta su venida. Dijo que la maldad aumentaría, que habría degeneración, que se derrumbaría y se destruiría la sociedad mucho más que cuando éramos niños. Eso está pasando, lo estamos viendo ahorita. Esta realidad era dura de aceptar para Clay y Bev. De vez en cuando ellos sacudían sus cabezas y se lamentaban. Recordaban cómo solían ser las cosas mientras ellos crecían, cómo sus padres les enseñaron lo que podían o no hacer, pero fallaron en tomar en cuenta lo mucho que el mundo ha cambiado desde entonces. Uh -huh. Uno de los más difíciles cambios de perspectiva que puede tener que enfrentar
es el reconocimiento del cambio de roles. Biológicamente hablando, siempre van a ser padres de sus hijos. Eso no cambia. Pero ahora que son adultos, ustedes tienen la responsabilidad de dejar de criarlos como era, como en la niñez. Cambia su perspectiva de padres hacia mentores. Ya no somos, ahora somos mentores, somos guías, amigos sabios. Puedo ayudar a pensar de esta manera. Posicionalmente ustedes son sus padres, pero funcionalmente son sus mentores. Eso significa que ustedes tendrán que dejar a un lado esa imagen de sí mismos, los padres y de su adulto niño como el niño. El sentido inverso también es cierto. Así como ustedes deben dejar su rol como padres, el adulto niño tiene la responsabilidad de no jugar el rol de niño, nunca más. Sus derechos y responsabilidades deben reflejar exactamente lo suyo. No fue sencilla para Clay y Beth dar un paso atrás al revelar y cambiar las viejas creencias, pero para crédito de ellos lo lograron. Las conversaciones telefónicas, sus encuentros confirmaron la realidad de su duro trabajo. Duro trabajo. Eso no fue de noche a la mañana. Es importante aclarar este versículo porque en Gálatas 1 dice el original así, ¿no? Hermanos, si alguno fuera tomado completamente en rebeldía, ustedes que tienen cualidades espirituales, restaurar con espíritu de apacibilidad, poniendo atención a ti mismo, no sea que tú también seas probado. O sea que paráptoma tiene que ver con transgresión voluntaria, traición muchas veces, viene del hebreo que es pesha. ¿Esto qué quiere decir esto? Para ilustrarlo, hace años atrás en una iglesia de aquí, eh, una hija pues estaba en rebeldía abiertamente. ¿Qué hicieron los pastores, los papás de ellos? La escarnecieron y la botaron de la iglesia. ¿Qué sucedió? 6 meses después, el pastor cayó en adulterio y al mismo tiempo la pastora cayó en adulterio. Porque el problema del ser humano, nosotros somos rebeldes, somos infieles. Entonces, si realmente Dios con su misericordia me entiende fiel a Él, entonces yo tener cuidado cuando Él está en prueba. Porque realmente al ser yo tentado, yo puedo actuar peor que nuestros hijos rebeldes. O sea que no estamos para juzgarlos. Tenemos que movernos con mucha delicadeza. Y dice, no dice los espirituales porque no somos espirituales. Pablo dice somos carnales. Pablo dice yo soy carnal. Hay que decir los que tienen cualidades espirituales. O sea que cómo enfrentamos sabiamente, tomando en cuenta que uno puede ser tentado también. Y entonces, esto es muy importante, por eso, si alguien realmente está en rebeldía abierta, hay que tomar más precauciones todavía, porque si juzgamos, condenamos, podemos hacer su día prueba y podemos hacer peor que esa persona. Entonces es importante porque hay casos que hemos visto y queremos compartirlo aquí también, este versículo. Bien, no sé, Madeleine ya está por un... Sí, vamos a ver. Vamos a querer escuchar el testimonio de la hermana Madeleine. Quería que Madeleine compartiera, por ejemplo, en cuanto a su cambio de perspectiva, ella o su padre, que es con el que vive, ¿verdad? En cuanto a ella como hija, ella como mamá, en cuanto a su hijo. Entonces, que nos pudiera compartir brevemente lo que es Como hija primero. como hija primero, en la relación con su padre, qué ha hecho ella para cambiar la perspectiva en cuanto a que es mamá también. Hermana Madeleine. Sí, aquí estoy. Ay, Buenas noches, hermano. Bueno, de verdad que el cambio de perspectiva no ha sido fácil porque primeramente cuesta, o sea, me ha costado mucho reconocer el daño, ¿verdad? Que como adulta llevo o tengo, ¿no? Yo creo que nosotros nunca esperamos que nuestros padres nos hagan daño, ¿no? Se supone que son los seres que nos van a cuidar, que nos aman, ¿verdad? Pero cuando nosotros reconocemos o identificamos esas, vamos a decir, esas heridas que tenemos o que nos hicieron, como dice el capítulo de Hacia una nueva perspectiva, ¿no? Que ellos, o sea, nos dieron lo mejor, o sea, para ellos nos dieron lo mejor, ¿no?
Pero cuando uno llega a la adultez, ¿verdad? Y uno puede, yo particularmente, puedo identificar todo el daño de la sobreprotección, de la crítica, primeramente ver cómo siendo profesional, ¿verdad? Estoy sufriendo las consecuencias. De poder entender que ya, o sea, que no soy una niña, que soy una adulta, como Tu dice padre no Pablo, cambió la ¿verdad? perspectiva esa. No ha cambiado todavía, tu padre Exacto. no ha cambiado. Ajá, mi papá no ha cambiado, o sea, él todavía me ve como una niña, ¿ok? Ujú. Incluso cuando, por ejemplo, él ve que hace falta algo, él se pone mal. ¿Por qué? Porque él siente que él me tiene que proveer a mí, incluso a mi hijo también, ¿no? Pero le doy gracias a Dios porque estoy saliendo de eso Ujú. eh, dolorosamente, ¿no? Como dice Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Entonces, es doloroso porque a veces, miren, a veces me pongo malcriada con él. Me pongo malcriada, como una niña malcriada que no, porque tú, que yo quiero, que tal, ¿no? Pero le doy gracias a Dios porque ya identifico, no, ya va. Tú antes eras una niña, ahora es una adulta, Madeleine. O sea, necesitas verte como una adulta. Entonces él se incomoda cuando hace falta algo aquí. Cuando, por ejemplo, voy a tomar decisiones, ¿verdad? Me cuesta mucho tomar decisiones, pero fíjense, en estos días, mi hijo, ¿verdad? También tú ha tenido un papá crítico, sobreprotector. Mi hijo tiene 22 años. Y en este momento cónchale, a veces uno cree que uno no sobreprotege a los hijos, pero sí los sobreprotege, ¿no? Porque seguimos ese patrón, seguimos ese patrón. Entonces, él me llega y me dice, él empezó a trabajar, entonces, él se sienta en la cama y me dice, mami, yo nunca pensé que yo podía hacer tantas cosas, ¿ya? Y él estaba deprimido porque no salía a trabajar, o sea, él estaba como, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, ¿no? Como yo. O sea, yo me gradué de abogada, pero yo me encerré primeramente por ese temor a la indecisión, ¿verdad? Ese temor a tomar decisiones y a vivir las consecuencias, porque para mí eso es lo más terrible. O sea, me cuesta tomar decisiones y no quiero vivir las consecuencias. O sea, no quiero tener problemas, no quiero tener conflicto. Me imagino que esa conducta, obviamente, es de una conducta de una niña. O sea, entonces, estoy creciendo en eso. Entonces, cuando él me llega y me dice, mami, he visto que puedo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, yo conversé con él y le dije, hijo, tú puedes hacer muchísimas cosas, le digo yo, así como tu mamá. Fíjense, y él se deprimió también porque él me veía, mami, yo te veo a ti ahora que estás activa, que estás proveyendo. Yo, o sea, aquí en mi casa, o sea, ahorita estoy viendo, o sea, estoy trabajando en mí, salí de ese cascarón, porque yo, o sea, lamentablemente yo me quedé en el nido, como las águilas, como las aguilitas ahí, no importa que me estén pullando, pero yo me quedo ahí, ¿no? He tenido que salir cambiando mi perspectiva, rompiendo, ¿verdad? Esa relación con mi papá de que él me vea como una niña. Entonces, estoy trabajando en eso de que él me vea como una adulta. Igualmente estoy trabajando con mi hijo, o sea, respetando sus decisiones, no controlando ni sobreprotegiendo. Trato de que él me pregunte, mami, ¿qué te parece esto? No diciéndole, no, tú tienes que hacer esto porque esto, ¿no? Y bueno, duele porque a veces queremos que nuestros hijos tomen decisiones según lo que yo creo y lo que yo pienso, porque no quiero sufrir, no quiero sufrir, pero la verdad es que esa es la ley de la vida, ¿no? O sea, y ver que siempre cuando me pongo así le digo, Señor, tú eres su padre. O sea, tú eres su padre, ¿no? Tú lo vas a cuidar, tú lo vas a guardar y bueno, tú lo vas a ayudar en algún momento que él no tome las decisiones correctas. Entonces, cambiar esa perspectiva, primeramente, el perdonar, ¿verdad? Porque no sabía
primeramente no había identificado el daño, porque yo decía, Dios mío, ¿por qué yo actúo así? Y vivía muchas críticas de mi hermana, porque ella me decía, mira, tú profesional, que eres inteligente, que tú puedes, pero yo estaba, ¿cómo le digo? Condicional. Paralizada, sí, condicionada, paralizada, porque ¿qué pasaba? ¿O cuál era la mentira? Que yo todavía era una niña, que yo no podía valerme por mí misma, que yo no podía trabajar porque yo tenía que esperar que mi papá me trajera las cosas porque yo no podía, pues. Porque yo lo que iba a hacer, o sea, yo, como le digo, me sentía, o sea, por el miedo al rechazo también la crítica de mi papá, porque todavía mi papá me dice, hace las cosas bien, ¿no? O sea, yo estoy haciendo algo y yo estoy luchando con eso con mi papá, porque yo estoy haciendo algo y él me dice, no, así no lo hagas, hazlo así. O sea, ¿qué me está diciendo allí? O sea, ¿qué me está diciendo? O sea, ¿qué me está transmitiendo mi papá ahí? Entonces, hago mi proceso del perdón, le digo, Señor, yo lo perdoné, pero duele. Y a veces le respondo mal, le respondo con ira, o sea, me da rabia. ¿Por qué? Porque todavía quiere controlarme. Entonces, estoy trabajando en eso, poniéndole límites también. O sea, tratando de que él me vea ya, no piense, por ejemplo, él tenía una necesidad y yo le proveí. Y él me dijo, no, mi alma, o sea, él se quedó asombrado porque él no, yo no tenía que darle, o sea, él me tenía que dar a mí. ¿Sí me explico? Claro, Entonces, poder ver a mi papá, porque yo nunca he tenido una conversación con mi papá ¿cómo le digo? de Pues adulto a mi adulto. papá, de adulto a adulto, y tampoco de adulto a niño, Ujú. porque es difícil, porque mi papá, aunque él proveyó muchas cosas aquí en mi casa, ¿verdad? Él no fue muy cariñoso, o sea, mi papá no fue cariñoso, fue un padre ausente, ¿no? Y yo siempre soñé con ese papá de a mí me cuesta comunicarle las cosas a mi papá, es más, yo no le cuento cosas a mi papá porque no me siento con esa confianza de poder sentarme con él, papi, me está pasando esto, o sea, tengo esa barrera, ¿ves? Entonces yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude, porque es mi papá. O sea, ¿por qué yo no tengo esa confianza de poder decirle a mi papá, papi, como una adulta, ¿ves? Me está pasando esto? O sea, tengo esa tranca allí que no sé por qué. Le estoy preguntando al Señor que me ayude, porque Y es posible que nunca haya esa comunicación, porque si tu padre no cambia, o sea, el cambio de perspectiva lo tienes que hacer tú, porque es posible que tu padre no lo puede, no llegue a la capacidad de hacer eso. Ese fue mi caso. Mi madre, yo quería que ella hiciera el cambio, pero vi que no tenía las herramientas, mm, no lo iba a hacer y decidí hacerlo yo, comportarme como una adulta, decir las cosas como adulta. A veces ella se portaba como niña, pero yo seguía siendo adulta. Entonces, en tu caso, y en el caso cuando tenemos padres que no les entran balas, como dice Elizabeth, este, que no son padres testarudos no tienen, no pueden porque en su cultura antigua o su vida no pueden verte como adulta. Siempre van a decir mis hijitos, yo van a ser mis chiquitos, no. Entonces, si él, por ejemplo, por eso quería que comentara, porque aquí en este caso con tu padre, mientras Dios no le ilumine, tú eres la que tienes que crecer como adulta en todas tus áreas con tu padre Dios. Él ya es un pariente, aunque es tu padre biológico, tu padre es un pariente. Entonces, esa perspectiva de adulto la vas a tener que aprender para usarla con tu papá y para usarla en cuanto con tu hijo. Las dos cosas. pastora, claro, pero ahorita estoy entendiendo eso, porque es una constante conflicto y guerra. ¿Por qué? Porque me frustra el hecho de que él no me puede entender. ¿Sí me Claro, explico? Entonces me frustro y me vengo.
Claro. sea, lo trato mal, Esa es le una pongo, actitud niña. exacto, exacto, le pongo cara, no le hablo, horrible, o sea, horrible, espeluznante, como dice el pastor Exacto, Francisco, o sea, espeluznante, exacto. espeluznante, ¿no? Entonces, me quebranto porque yo le digo, Señor, yo no quiero ser así, o sea, ¿cómo te digo? Pero lo soy, pero lo soy. Entonces, tengo que comenzar a trabajar en esas heridas, ¿verdad? Ya me siento un poco más como que aceptando, ¿no? Porque duele aceptar. Fíjense, yo nunca ¿cómo les digo? Yo nunca he compartido una mesa, una comida con él. Tengo 46 años. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca nos motivó a eso. Yo comencé a hacerlo con mi hijo. Ujú. Él llegaba del colegio y yo comenzaba a hacer, vamos a almorzar los dos, y mi papá en el cuarto. Todo el mundo en el cuarto, esa era la costumbre, todo el mundo se iba para su cuarto a comer. O sea, por ejemplo, en épocas así de pronto que por cultura la gente se reúne en diciembre a hacer su cenita, nunca. Entonces yo veía eso en otras familias y eso me llenaba de dolor, me llenaba de frustración, de rabia, porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué o sea, ellos no pueden ser así conmigo? ¿Ves? Entonces, y muchas cosas que, bueno, aquí yo puedo hablar de muchas Disfuncionalidad, cosas. mucha disfuncionalidad. Yo quiero decir lo Sí, siguiente, ahorita los padres que están viendo, van a ver el video también, padres y madres, el ideal o el clamor de todo hijo, yo tengo 8 hijos, yo veo ahí, que ellos claman por tener un padre amigo, un padre Mentor, mentor, guía, un padre guía, un padre pastor, consejero sabio. consejero sabio, pero ya no padre de crianza. Entonces los hijos, por esa razón, se van temprano de la casa, se casan con cualquiera, es para huir de la casa, y dice, pero ¿por qué ando con este muchacho malandro, qué sé yo? Porque él es mejor, es más amigo que tú. Él es más, o sea, me siento más cómodo, no me critican, me respetan, me trata de adulto a adulto. Entonces, por eso es que esto es muy fuerte para los padres que necesitamos sensibilizarnos para que cuando, cuando estemos tratando con los hijos adultos, verlo entonces con una nueva perspectiva. Es el ideal, pero a veces el ideal nunca se va a dar porque si nosotros somos tan renuentes, entonces el hijo va a quedarse, bueno, moriré, mi padre se morirá sin haber sido padre amigo, padre mentor, padre guía, padre consejero. Bueno, entonces, pero de todas maneras, como es el padre verdadero, él sí va a suplir todas nuestras necesidades. Ujú. Sí. exacto, pastor. Fíjese, cuando, por ejemplo, por decirle algo, otra de las cositas que tengo que trabajar también, porque, ajá, uno perdona, ¿verdad? Pero hay cosas que Dios va aflorando, ¿no? Entonces uno tiene que comenzar, Señor, yo, mira, me sentí así, ¿no? Cuando yo tenía el papá de mi hijo, ¿verdad? Que comenzó a venir, a enamorarme y tal, él nunca se acercó a decirme, ¿y quién es ese muchacho? ¿Sí me explico? O sea, porque la actitud de él era evasora, o sea, totalmente evasora, o sea, él no aceptaba, pero tampoco tuvo esa comunicación conmigo de decirme a mí, venga hija, usted es una niña muy linda, una muchacha muy linda, o sea, eso, ¿no? Que uno se sintiera como que protegida, no, no, él nunca y yo salí embarazada y me casé embarazada, y bueno, pasaron muchas cosas allí, ¿no? Pero, y eso después, eso me dolió mucho, porque yo dije, pues, si mi papá o mi mamá se hubiesen sentado a conversar conmigo, a decirme, y este muchacho que pito toca aquí, Mm. o algo, ¿no? O sea, no entrometiéndose, pero sentarse a tener una conversación conmigo con respecto a eso, Una guianza. una guianza. Entonces, esa partecita, ¿verdad? He tratado de preguntarle al Señor que me ayude, ¿verdad? ¿Por qué yo no me puedo sentar con mi papá a contarle algo que me está sucediendo? O a buscar, papá, ¿qué piensas tú de esto? O sea, como un amigo, como ya yo soy un adulto, yo tengo que buscar ya verlo como un amigo, como un mentor, Mm. respetarlo, ¿verdad? Honrarlo, que estoy trabajando en eso. Y quizás
me siento a veces un poco frustrada y por eso es que mi actitud muchas veces de ira, de vengarme, ¿verdad? De esa rabia y de esa ira que me da, porque de pronto vienen pensamientos que si hubiese sido diferente, otra cosa hubiese sido, yo no hubiese salido embarazada, quizás donde estuviera yo, muchas cosas que se me vienen a la mente. Pero estoy trabajando en eso, pues, en poder sanar esa niña, ¿verdad? Esa niña que todavía está herida y tomar las riendas de mi vida, tomar decisiones, ¿verdad? Así te esté temblando de miedo, así me equivoque, ¿ok? Porque duele mucho cuando nosotros, a veces siento pánico, o sea, es un pánico que yo no les sé explicar, o sea, es una ansiedad que yo siento aquí en mi estómago, es un hueco que se me hace en el estómago cuando yo voy a tomar decisiones, cuando siento que de pronto me van a rechazar o me van a criticar de un trabajo que yo hice mal, y muchas veces he dejado de tomar trabajos por lo mismo, por la misma sobreprotección. Pero gracias le doy a Dios porque he dado pasos, Sí. aunque pequeños, pero he Estás visto cómo caminando Dios, hacia la adultez. exacto, Y cómo Dios lo lo bueno es respalda que, a uno. y también observar pues todos los padres que han tenido como el padre padre crítico que no ha cambiado su perspectiva. Y el modelaje lo puedes repetir porque el observar a tu padre puede hacer que tú repitas lo mismo. Entonces, es un doble trabajo que tienes que hacer en esa área, de verdad. Gracias por compartirnos esa parte que queremos es reflejar cómo el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando no cambiamos la perspectiva, cuando queremos verlos siempre como niños, cómo seguimos influyendo en ellos de una manera negativa y poniéndonos como Dios, pues entonces, O sea que te acuerdas de para los hijos, exacto. para que empiecen a cortar el cordón umbilical con su padre y Ajá, dejar la conducta de niño y así el padre tiene la oportunidad de poder cambiar, aunque ajá, ajá. tienes opción. Si el hijo no cambia, no vamos a meter al padre tampoco. Alguien tiene que Exacto. cambiar, o el padre al hijo o el hijo al padre. O el hijo del padre, exacto. A veces no, nuestros padres nos cambian y la perspectiva la tiene que cambiar el hijo, hacerse adulto. Y pasaba entre nosotros también. A veces yo quería que Francisco cambiara, que no me trate así, pero yo también me seguía comportando como niña. No, yo tengo que cambiar mi perspectiva también. Entonces es un trabajo mutuo. Entonces la semana pasada, la vez pasada vimos, necesitas recuperar tu perspectiva, ¿verdad? De que ellos ya son adultos, acepta el hecho de que ellos ahora son adultos, reconozca los obstáculos del crecimiento, ¿verdad? Que ellos están llenos de miedo, están temiendo a ir hacia la adultez, están física y espiritualmente a veces perezosos, no quieren, se quedan allí en su nido cómodo, en su zona de confort, porque nosotros le colocamos un nido a veces muy cómodo y a veces están temerosos de la responsabilidad, tienen miedo al fracaso, miedo a ser rechazados y eso es lo que más nos compartía, temerosos a la responsabilidad, al fracaso, al ser rechazado, se quedan allí cómodos en su nido, temerosos a ser independientes y admitir que el mundo de ellos ha cambiado. Fue lo que leyó Francisco en el testimonio del pastor Bet, el pastor y Bet, su esposa, y lo que prácticamente toda esta parte nos compartió claramente Madeleine en su testimonio. Y bueno, el H, el tema dice, dése cuenta que sus roles han cambiado. Entonces, como padres y como adultos, hijos adultos, también dice, biológicamente siempre van a ser sus hijos, como también en el testimonio se podía ver. Ahora que son adultos ya no tenemos la responsabilidad de criarlos, ya no son niños. Conexión.
tratando de admitir a alguien aquí, pero me sale.